Imagina esto. Estás al borde de un bosque maldito donde ni los científicos se atreven a acercarse. Se dice que espíritus malignos devoran todo, y hasta el viento grita huye. Cada año, innumerables temerarios entran. Pero desaparecen. Incluso sus almas son borradas. O tal vez te enfrentas a una isla abandonada dominada por espíritus malignos. Miles de muñecas rotas cuelgan de las ramas. Te observan con ojos vacíos y oscuros. Ni siquiera los científicos más prestigiosos se atreven a investigarlo. Hoy, te arrastraremos a la fuerza a los 10 lugares más terroríficos del mundo. Desde bosques embrujados que congelan el alma, hasta los infiernos de matanza donde la sangre corre como ríos y los huesos forman montañas. Hasta fosas ardientes con llamas infernales que ni los satélites se atreven a escanear. Estos lugares son tan aterradores que incluso los exploradores más temerarios se orinan encima. Hasta el día de hoy, ningún científico se ha atrevido a estudiarlos en profundidad. Porque cada roca, cada centímetro de tierra exuda un aire de muerte. Comenzaremos el conteo regresivo desde el número 10. Llevándote paso a paso hacia estos abismos terroríficos que hasta Dios ha abandonado. Si eres lo suficientemente valiente como para no temer a la muerte, suscríbete y dale un gran me gusta ahora mismo. Contén la respiración y abre bien los ojos. Porque en los próximos 20 minutos te enfrentarás a las pesadillas más inexplicables de la humanidad. ¿Te atreves a venir? 10 Cape Flats, Sudáfrica. Cape Flats, una de las zonas más peligrosas de Sudáfrica. Este no es un lugar embrujado, pero es mucho más aterrador. Cape Flats se encuentra en las afueras de Ciudad del Cabo. Una tierra envuelta en violencia, crimen y desesperación. Este lugar solía ser una zona de reasentamiento forzoso bajo el apartheid. Desde la década de 1960. Decenas de miles de negros y mestizos fueron expulsados a esta árida llanura. Fueron obligados a vivir en chozas de zinc en condiciones deplorables, sin acceso a agua potable ni servicios sanitarios básicos. La estructura social se ha desmoronado por completo. Hoy en día, las calles están llenas de grafitis, agujeros de bala y casas abandonadas. El aire está impregnado con el olor a basura quemada y pólvora. Cada día, el sonido de disparos rompe el silencio. Incluso en pleno día soleado. Los residentes no se atreven a salir sin necesidad. Porque la muerte puede acechar en cualquier esquina. La guerra entre pandillas. Desde finales de la década de 1990 hasta principios de los 2000. Fue la época de mayor guerra entre pandillas criminales. La pandilla de Americans era famosa por su red de narcotráfico. Mientras que Hard Livings era temida por su violencia extrema en las calles. Estas pandillas dominaban las calles. Los tiroteos, los asesinatos y el narcotráfico eran el pan de cada día. Los miembros portaban AK-47, pistolas y armas caseras. Mataban sin piedad para ganar territorio y poder. Las calles estaban llenas de sangre y casquillos de bala. A veces, incluso se podían ver cadáveres abandonados, que no eran recogidos hasta el amanecer. ¿Un intento de control? En 2019, el gobierno sudafricano ya no pudo tolerarlo más. Declaró estado de emergencia y envió al ejército para controlar la zona. Los soldados llegaron con vehículos blindados y armamento pesado. Instalaron puestos de control en las calles. Pero la llegada del ejército solo redujo temporalmente el conflicto. Los asesinatos nunca cesaron realmente. Los residentes decían que salir de noche era apostar la vida. Porque los enfrentamientos entre pandillas podían estallar en cualquier momento. Una madre local dijo una vez que su hijo no se atrevía a dormir cerca de la ventana. Porque una bala perdida podría atravesar la pared en cualquier momento. El verdadero terror de Cape Flats. El terror de Cape Flats no proviene de lo sobrenatural, sino del completo caos y la violencia incontrolable de la sociedad.
Nos recuerda que el miedo en la realidad es más aterrador que cualquier historia de fantasmas. ¿Tú te atreverías a vivir aquí siquiera un día? 9. Los campos de la muerte, Camboya. Aquí no hay fantasmas. Pero la atmósfera es más aterradora que cualquier casa embrujada. Los campos de la muerte fueron sitios de masacres masivas, establecidos por el régimen de los Khmeres Rojos entre 1975 y 1979. El más famoso de ellos es Choeun-Ka, ubicado en un campo aparentemente inofensivo en las afueras de Phnom Penh. Este lugar solía ser un huerto, pero ahora se ha convertido en un símbolo de la muerte. El genocidio de Pol Pot, para crear su supuesta utopía agrícola. El líder de los Khmeres Rojos, Pol Pot, ordenó la eliminación de todos los enemigos. Intelectuales, maestros, médicos e incluso personas con gafas fueron vistas como una amenaza. Las minorías étnicas y los campesinos comunes tampoco se salvaron. Alrededor de 1.7 millones de personas, una cuarta parte de la población del país, murieron en esta masacre, ejecutados con brutalidad inimaginable. Los métodos de ejecución aquí fueron indescriptiblemente brutales. Para ahorrar balas, los verdugos dejaron de usar armas de fuego, y en su lugar, atravesaban la garganta de las víctimas con estacas de bambú, les rompían el cráneo con martillos o los enterraban vivos con palas. Pero lo más cruel de todo, a los bebés se les sujetaban por las piernas y eran estrellados contra los troncos de los árboles, muriendo instantáneamente. Los árboles todavía tienen manchas de sangre y hendiduras hasta el día de hoy. El árbol del asesinato de Choeun-Ka se convirtió en el símbolo del horror de esta historia. Los cuerpos de las víctimas eran arrojados a fosas poco profundas, a veces, incluso antes de morir por completo. El hedor de los cuerpos en descomposición impregnaba toda la zona. Por las noches, los campos resonaban con gemidos débiles, hasta que todo sonido era silenciado por la tierra. El eco del pasado sigue vivo. Hoy en día, los campos de la muerte fueron convertidos en un monumento conmemorativo. En la entrada se erige una estupa budista. Dentro se encuentran más de 9,000 cráneos de víctimas. Cada cráneo tiene grietas o agujeros de impacto. Pero la tierra sigue contando su historia en silencio. Cada año, durante la temporada de lluvias, cuando la lluvia lava la tierra, huesos humanos, dientes y ropa desgarrada emergen del suelo, como si las almas de los muertos siguieran gritando. Los turistas caminan sobre las pasarelas de madera, a menudo sintiendo un frío opresivo. Algunos incluso dicen que, por las noches, pueden escuchar llantos tenues. Las autoridades niegan la existencia de fenómenos paranormales. No hay leyendas de fantasmas aquí, pero el aire está impregnado con el eco de la muerte. Cada paso se siente como pisar sobre las heridas de la historia. En 1978, un sobreviviente miró hacia atrás mientras escapaba y vio a un verdugo cortar con una hoz a una víctima que intentaba salir de la fosa. ¿Tú te atreverías a entrar en esta tierra ensangrentada y escuchar sus gritos silenciosos? 8. Oradour-sur-Glane, Francia. Este es un pueblo silencioso y muerto. El tiempo se detuvo en 1944. Oradour-sur-Glane está ubicado en la región de Limousin, en el centro de Francia. Un pueblo atrapado para siempre en la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. 10 de junio de 1944. Solo 4 días después del desembarco de Normandía, la 2 División Panzer SS Nazi Das Reich irrumpió aquí, bajo el pretexto de vengarse del movimiento de resistencia francés. Desataron una masacre sin razón alguna. 643 habitantes fueron asesinados, incluidos 247 niños inocentes.
205 mujeres y 191 hombres. Primero, los soldados nazis reunieron a los hombres en un granero y los acribillaron con ametralladoras. Luego, encerraron a las mujeres y niños en la iglesia del pueblo. Lanzaron granadas de mano dentro y luego incendiaron todo el edificio. Las llamas lo devoraron todo. Los gritos de terror resonaron por el pueblo, hasta que el techo de la iglesia colapsó por la explosión. Solo 6 personas escaparon con vida. Entre ellas, una mujer que se escondió detrás del altar y logró arrastrarse por una ventana rota para huir. Después de la guerra, el presidente francés Charles de Gaulle ordenó preservar las ruinas del pueblo como testimonio eterno de las atrocidades de la guerra. Las calles siguen intactas, como si el tiempo nunca hubiera avanzado. Las paredes de las casas quemadas aún tienen marcas de balas. Los coches oxidados siguen estacionados en las calles. Incluso un cochecito de bebé sigue en la acera, solo y abandonado. Cada rincón cuenta la historia de una vida truncada. El eco del pasado sigue vivo. El viento sopla a través de las ruinas, emitiendo un gemido grave, como si aún cargara los llantos y la desesperación de aquel día. Aquí no hay leyendas de fantasmas, pero la pesada atmósfera histórica es más inquietante que cualquier espectro. Cada año, turistas vienen a rendir homenaje, pero nadie se atreve a hacer ruido, por miedo a perturbar el silencio de la muerte. Los lugareños dicen que, al atardecer, las sombras de las ruinas se alargan como si recrearan la tragedia de aquel día. Tú estás frente a la iglesia destruida. Puedes sentir la crueldad de la guerra y la fragilidad de la vida. Ese día en 1944, un sobreviviente recuerda: vi a través de una grieta como las llamas devoraban a mi madre. ¿Tú te atreverías a quedarte en estas ruinas? ¿A escuchar los susurros de la historia? 7 Puerta del Infierno, Turkmenistán. Esto no es una casa embrujada. Es un infierno en la tierra. Ubicada en Darbaza, en el desierto de Karakum. La Puerta del Infierno es un enorme cráter de gas natural que ha estado ardiendo durante más de 50 años. En 1971, geólogos soviéticos, mientras exploraban gas natural, perforaron accidentalmente una cavidad de gas subterránea. El suelo colapsó, formando un cráter de 70 metros de diámetro y 20 metros de profundidad. Para evitar la dispersión de gases tóxicos, decidieron prender fuego al gas que escapaba, pensando que se apagaría en unos días. Pero las llamas no se han apagado hasta hoy. Una llama que nunca muere. El fuego ruge día y noche, convirtiéndose en la llama artificial más duradera de la Tierra. Al anochecer, su luz tiñe de rojo la mitad del cielo, creando un halo espectral en el desierto. Un rugido similar al de un motor a reacción hace temblar ligeramente el suelo, mientras el aire se impregna de azufre y gases tóxicos. Parado al borde del cráter, puedes sentir el calor abrasador y la oleada de calor que te golpea. Es como si la tierra respirara con furia. Tu piel casi se quema. Una misión al infierno. En 2013, el explorador canadiense George Courounis descendió con una cuerda hasta el fondo del cráter para recolectar muestras. Describió la experiencia como estar en otro planeta. El aire era escaso y lleno de gases venenosos. Las llamas lo rodeaban por todas partes. Y casi muere por el calor extremo y la falta de oxígeno. La puerta al infierno. Las leyendas locales dicen que este fuego es la entrada al inframundo. Por la noche, extrañas luces y sombras se ven vagando cerca del borde del cráter. Algunos creen que son almas perdidas atrapadas en el fuego para siempre. El gobierno de Turkmenistán intentó sellar el cráter, pero abandonó la idea por dificultades técnicas y su valor turístico.
Este lugar no necesita fantasmas para ser aterrador. Es el reflejo del poder incontrolable de la naturaleza. El rugido del fuego resuena en el desierto, haciéndote sentir pequeño e indefenso. Un turista intentó acercarse demasiado para tomar fotos, pero se desmayó por las olas de calor. ¿Tú te atreverías a pararte frente a estas llamas ardientes y mirar fijamente en sus profundidades? 6 Auschwitz-Birkenau, Polonia. Este es uno de los lugares más oscuros de la historia. Auschwitz-Birkenau fue el mayor campo de concentración de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, ubicado cerca de la ciudad de Auschwitz, en el sur de Polonia. El mayor centro de exterminio nazi. Entre 1940 y 1945, alrededor de 1.1 millones de personas fueron enviadas aquí. El 90% eran judíos, junto con polacos, romaníes y otras minorías étnicas. La mayoría murió pocas horas después de su llegada. Eran llevados directamente a las cámaras de gas, disfrazadas como baños públicos con letreros de sala de desinfección. Engañados con la promesa de una ducha, entraban sin saber que las puertas se cerrarían para siempre. Desde agujeros en el techo, los nazis liberaban Ciclón B, un gas mortal que, en pocos minutos, acababa con todas las vidas. Los cuerpos eran apilados en montañas y luego enviados a los crematorios, convertidos en cenizas que flotaban sobre el campo. El infierno en la tierra. Las condiciones dentro del campo eran inhumanas. Los prisioneros recibían solo pan mohoso y una sopa aguada al día. Dormían hacinados en literas de madera, con 3 o 4 personas compartiendo cada una. En invierno, temblaban de frío, y muchos morían de hambre y enfermedades. Las torturas eran constantes. Latigazos, ejecuciones, trabajos forzados y experimentos médicos dirigidos por el infame Dr. Josef Mengele. Los prisioneros eran sometidos a pruebas con drogas, y los gemelos diseccionados vivos en crueles experimentos. Un museo del horror. Hoy, Auschwitz conserva los rastros del sufrimiento humano. Montañas de zapatos, gafas y maletas pertenecientes a las víctimas siguen en exhibición. Cabellos humanos, cortados y tejidos en telas por los nazis, siguen siendo testigos silenciosos de un horror inimaginable. Caminar por el campo es sentir el peso de la historia. El aire es denso y pesado. Las chimeneas de los crematorios siguen en pie. Las paredes aún tienen arañazos de los prisioneros, sus últimos intentos de escapar de una muerte inevitable. Las alambradas de púas todavía sostienen trapos descoloridos, quizás restos de uniformes de los prisioneros. Aquí no hay fantasmas, pero cada ladrillo está impregnado con el aliento de la muerte. El día de la liberación. El 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo Soviético liberó Auschwitz. Encontraron 7,000 sobrevivientes, tan delgados que eran solo piel y hueso. Este campo sigue siendo el máximo testimonio de la brutalidad humana. Cada año, miles de personas vienen a rendir homenaje, pero nadie se va en paz. ¿Tú te atreverías a enfrentar esta oscuridad? 5 Isla de Poveglia, Italia. Este lugar es conocido como la Isla de la Muerte, ubicada en la laguna de Venecia. Poveglia es una isla abandonada envuelta en peste y locura. Desde la Edad Media hasta el siglo XX, se convirtió en un lugar donde los vivos eran condenados a morir. La isla de la peste. Durante la peste negra del siglo XVIII, Poveglia fue utilizada como estación de cuarentena. Más de 100,000 infectados fueron enviados aquí, sin médicos ni medicinas. Fueron abandonados a su suerte, esperando la muerte. Los cadáveres eran quemados apresuradamente. Sus cenizas se mezclaban con la tierra,
Se dice que más del 50% del suelo de la isla está compuesto por restos humanos. Cada paso en Poveglia podría estar sobre los huesos de los muertos olvidados. Un manicomio siniestro. A principios del siglo XX, la isla fue convertida en un hospital psiquiátrico. Se decía que los pacientes oían voces, veían sombras entre la niebla y eran atormentados por los espíritus de las víctimas de la peste. El director del hospital realizaba experimentos inhumanos. Perforaciones en el cráneo con taladros eléctricos y pruebas brutales con pacientes vivos. Con el tiempo, él mismo perdió la cordura. Cuentan que fue poseído por espíritus y en un acto de desesperación se lanzó desde el campanario, muriendo de forma horrenda e irreconocible. Desde entonces, el hospital fue abandonado. Una isla prohibida. La niebla cubre Poveglia todo el año, difuminando sus contornos y dándole un aire aún más siniestra. Cuando el viento marino sopla, se dice que arrastra consigo un hedor a muerte. Los pescadores locales nunca se acercan. Afirman que las almas inquietas de la isla siguen merodeando entre las ruinas. Algunos aventureros que lograron infiltrarse reportan haber escuchado susurros entre las sombras. Otros, en plena noche, han captado señales de radio con un escalofriante mensaje: «Lárgate». Dicen que la voz parecía provenir desde el agua. Misterio y horror sin fin. El gobierno italiano ha bloqueado la isla, prohibiendo toda entrada. Pero esto solo ha aumentado su aura de terror. Un intruso ilegal una vez afirmó haber visto figuras moviéndose entre la niebla. ¿Te atreverías a subir a un bote y acercarte a esta isla maldita por la peste y la locura? 4. Pripyat, Ucrania. Esta es la ciudad fantasma de Chernóbil. Pripyat fue una próspera ciudad soviética, construida en 1970 para albergar a los trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil. En su mejor momento, tenía 49,360 habitantes. Hasta que, el 26 de abril de 1986, el reactor número 4 explotó y liberó una nube mortal de polvo radiactivo. Los residentes fueron evacuados en 36 horas, dejando atrás una ciudad olvidada en el tiempo. Pensaban que solo estarían fuera por unos días, pero nunca regresaron. El pueblo detenido en el tiempo. El parque de diversiones, con su icónica rueda de la fortuna oxidada, iba a ser inaugurado el 1 de mayo. Pero nunca recibió una sola risa. Los columpios chirrían con el viento. Las aulas siguen con libros esparcidos. Y los pizarrones aún muestran la última lección. En el hospital abandonado, las camas aún tienen instrumentos médicos. Y en la sala de cirugía se encontró un par de guantes ensangrentados. Las ventanas rotas. Los edificios en ruinas y la naturaleza reclamando la ciudad hacen que Pripyat parezca un escenario de un apocalipsis, un peligro invisible. Tras la explosión, los niveles de radiación alcanzaron 600 röntgens por hora, suficiente para matar en minutos. Hoy en día, aunque en algunas áreas la radiación ha disminuido, lugares como el Bosque Rojo siguen activando los detectores de radiación. Los lobos deambulan por las calles y la vegetación se apodera de los edificios. Pero las ruinas siguen exudando una sensación de fin del mundo. Las paredes se descascaran, las ventanas están astilladas y la maleza crece entre las grietas. Fantasmas de la radiación. En 2005, un incendio forestal liberó polvo radiactivo residual, llenando el aire de una neblina siniestra.
Exploradores urbanos que han entrado. Dicen sentir una extraña presión en el pecho. Como si la ciudad aún respirara. Un explorador reportó haber encontrado una momia de un bebé en un hospital abandonado. Un desafío aterrador. Caminar por Pripyat es como estar en una película de terror postapocalíptica. El silencio es sofocante. La ciudad se siente congelada en el tiempo. Los edificios abandonados parecen esperar a los que nunca volverán. Las sombras se alargan al atardecer. Y en las noches la ciudad parece observarte. ¿Te atreverías a pasar una noche en esta ciudad fantasma radiactiva? 3. Las catacumbas de París, Francia. Esto no es un simple túnel subterráneo. Es un imperio de la muerte. Las catacumbas de París son un laberinto bajo la ciudad, donde descansan los restos de 6 millones de personas. Se extienden por más de 300 kilómetros. Ocultos en las entrañas de la capital francesa. Un cementerio desbordado. A finales del siglo XVIII, los cementerios de París estaban al borde del colapso. El cementerio de los Santos Inocentes estaba tan saturado que los cuerpos en descomposición provocaron plagas y epidemias. El hedor se extendía por toda la ciudad. La única solución: desenterrar los huesos y trasladarlos a las antiguas canteras subterráneas. La ciudad de los muertos. Desde 1786, los trabajadores trasladaron huesos día y noche. Carretas llenas de restos recorrían las calles en la oscuridad, hasta formar paredes de cráneos y fémures. Los pasillos de los muertos se extienden en la penumbra, con cráneos alineados en siniestras filas. En los muros se puede leer: aquí yace el imperio de la muerte. El aire es frío y húmedo, con un olor a moho y descomposición. A la luz de las velas, las cavidades vacías de los cráneos parecen observar a los visitantes. Historias de terror bajo París. En 1793, un guardián llamado Philibert Aspairt se perdió en la oscuridad, sosteniendo una vela. Intentó encontrar la salida, pero nunca volvió. Su esqueleto fue hallado 11 años después, con la vela aún en su mano. Un misterio sin explorar. Los pasadizos más profundos siguen sin ser explorados completamente. En el siglo XIX, exploradores ilegales grabaron símbolos misteriosos y dejaron altares de huesos humanos en las zonas más ocultas. En 2004, la policía halló una cámara abandonada en las catacumbas. El vídeo mostraba a un hombre corriendo en la oscuridad, su respiración cada vez más agitada. Dejó caer la cámara y desapareció. Hasta hoy, nadie sabe qué le ocurrió. Un terror más allá de la muerte. Algunas partes del laberinto han sido usadas para fiestas clandestinas. Los que han entrado aseguran haber escuchado susurros en la penumbra. El miedo no proviene solo de los restos de millones de muertos, sino del laberinto infinito, donde uno puede perderse para siempre. ¿Te atreverías a entrar solo en esta ciudad de los muertos? 2. La isla de las muñecas, México. Esta no es una isla común. Es un santuario macabro, donde cientos de muñecas mutiladas cuelgan de los árboles, observando en silencio. Ubicada en los canales de Xochimilco, en las afueras de Ciudad de México, la isla de las muñecas es un lugar donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan. El origen de la maldición.
En la década de 1950, don Julián Santana Barrera, el único habitante de la isla, descubrió el cuerpo de una niña ahogada, flotando en el canal. Cerca de ella, su muñeca también yacía en el agua. Desde ese momento, don Julián aseguró que el espíritu de la niña se quedó atrapado en la isla. Para apaciguarla, comenzó a recolectar muñecas de basureros y ríos, colgándolas en árboles, puentes y hasta dentro de su cabaña. Pero con el tiempo, las muñecas se deterioraron, con sus rostros cubiertos de moho, ojos vacíos y sin vida, y extremidades mutiladas. Un escenario de pesadilla. Las muñecas han sido golpeadas por la lluvia, devoradas por los insectos y enredadas en la maleza, creando un paisaje deforme y aterrador. Cuando cae la noche, la isla se sumerge en una atmósfera escalofriante. Turistas aseguran haber visto los ojos de las muñecas brillar, escuchado susurros inexplicables y algunas incluso moverse levemente bajo la luz de la luna. Un destino trágico. En 2001, don Julián fue hallado muerto en el canal, flotando boca abajo, en el mismo lugar donde encontró a la niña años atrás. Cuando su sobrino descubrió su cuerpo, dijo que su rostro tenía una expresión de terror absoluto. Desde su muerte, los lugareños creen que la isla está maldita y que las muñecas están poseídas por el espíritu de la niña, esperando vengarse de los intrusos. Un peligro para quienes la desafían. Se dice que quienes intentan llevarse una muñeca sufren extrañas desgracias. Un turista robó una y su bote volcó sin razón aparente antes de poder alejarse de la isla. Incluso los científicos que han intentado explicar el fenómeno como un efecto psicológico no pueden negar la sensación de frío que inunda el lugar. El agua en la isla permanece en calma todo el año, pero extrañas ondas aparecen sin motivo alguno. ¿Te atreverías a poner un pie en esta isla embrujada? 1. El bosque de Aokigahara, Japón. Conocido como el bosque más aterrador del mundo, Aokigahara se extiende al pie del monte Fuji, una vasta y densa selva primitiva, cubriendo 30 kilómetros cuadrados. Se formó tras una erupción volcánica en el año 864, cuando la lava enfriada dio origen a este lugar sombrío. Un bosque fuera de lo común. La geología volcánica de Aokigahara ha dejado suelos ricos en magnetismo, provocando fallos en las brújulas y dejando a los visitantes completamente incomunicados. Aquí, el silencio es sobrenatural. No hay cantos de pájaros, ni susurros del viento. Solo el crujido de las hojas secas bajo los pies. La densa vegetación bloquea el sol, dejando el suelo perpetuamente oscuro y húmedo. Los árboles torcidos y cubiertos de musgo crean sombras inquietantes, mientras un fuerte olor a madera podrida llena el aire. El bosque del suicidio. Desde la década de 1950, Aokigahara se ha convertido en un lugar trágico, donde cientos de personas han ingresado para poner fin a sus vidas. En 2010, se registraron oficialmente 54 suicidios. Pero el número real podría ser mucho mayor. Muchos cuerpos son arrastrados por animales salvajes o quedan enterrados en rincones nunca explorados.
A lo largo de los senderos se pueden ver cuerdas colgando de los árboles, tiendas de campaña abandonadas y cartas de despedida esparcidas por el suelo. Incluso hay velas a medio consumir, marcando los últimos momentos de quienes entraron sin regreso. Advertencias ignoradas. El gobierno japonés ha colocado carteles con mensajes como: la vida es preciosa, por favor piénsalo bien. También envían voluntarios para patrullar. Pero el bosque sigue atrayendo a quienes buscan desaparecer en su oscuridad. Leyendas de Aokigahara. En el folclore japonés, el bosque está habitado por los Irei, espíritus atormentados, que susurran palabras de desesperación, atrayendo a los que se pierden. En el siglo XIX, Aokigahara era conocido como un lugar de ubasute, una práctica en la que las familias pobres abandonaban a sus ancianos para que murieran en el bosque. Los campistas que han pasado la noche aquí afirman haber escuchado llantos en la oscuridad, y algunos aseguran haber visto sombras moviéndose entre los árboles. Fotografías tomadas en el bosque han captado extraños orbes de luz flotando, sin ninguna explicación. El rey indiscutible del terror. Aokigahara representa una doble amenaza: la muerte real y lo sobrenatural. Un sobreviviente recuerda que una fuerza invisible intentó arrastrarlo hacia lo más profundo del bosque. ¿Te atreves a adentrarte en Aokigahara? ¿A desafiar su oscuridad? Desde las calles plagadas de violencia hasta el bosque silencioso como la muerte. Desde los campos de matanzas crueles hasta la isla solitaria maldita por almas. Estos 10 lugares, cada uno tiene su propio terror. Algunos lugares aún hoy no pueden explicarse. ¿Qué piensas? ¿Qué lugar te pone más los pelos de punta? ¿O conoces un lugar aún más aterrador? Cuéntanos en la sección de comentarios. Seguiremos explorando estos rincones oscuros. Recuerda dar like y suscribirte. Nos vemos la próxima vez.